En estos días reflexionaba sobre uno de los eventos mundiales más trascendentales de la historia moderna de la humanidad y es el inicio de los Juegos Olímpicos o los llamados Juegos de la Paz, donde miles de atletas, hombres y mujeres, demuestran sus capacidades en un ambiente de camaradería y de amistad entre naciones, donde se celebran en Río estos Juegos. La historia de los Juegos Olímpicos está llena de experiencias, hazañas y momentos aún dolorosos que han empañado tristemente también estos Juegos de la Paz. Muchos eventos como en 1972, en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, donde atletas judíos fueron secuestrados por terroristas y finalmente asesinados vilmente ante los ojos de las cámaras de miles y de millones de personas que veían estos juegos. También en 1960, en las Olimpiadas de México, hombres afroamericanos estadounidenses que sufrían en aquel entonces el prejuicio y la persecución racial, levantaban estos atletas ganadores su puño en señal de protesta contra el racismo norteamericano. Otras Olimpiadas también han sido momentos cruciales para también protestar contra naciones como en 1980 el boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, Rusia, donde muchos países se negaron a poder entrar y participar en ellos por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Lo mismo ocurrió en 1984, cuando países del bloque soviético se negaron a participar de los Juegos Olímpicos, también en Estados Unidos, precisamente por la llamada Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el rearme nuclear. Sin embargo, uno de los eventos más memorables de la historia de los Juegos Olímpicos fue en 1936, en las Olimpiadas de Berlín, Alemania, precisamente 3 años antes de la invasión nazi a Polonia para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y fue la hazaña del gran Jesse Owens, atleta afroamericano que ganó de manera impresionante las competencias que se llevaban a cabo de 200 metros, el salto y los relevos de 4 por 100 y aún la carrera de 100 metros. Se convirtió en un atleta que con 4 medallas de oro pudo de esa manera contrarrestar la teoría de la propaganda nazi que se llevaba a cabo a través del ministro de propaganda Joseph Goebbels. En aquel entonces, los nazis creían en la superioridad de la raza aria por encima de todas las gentes de color y otras razas como los judíos de otros países que querían participar en estos juegos y tuvieron que soportar la presión del prejuicio racial. Sin embargo, Jesse Owens batió el récord mundial bajo la mirada de estos nazis y sin embargo, el mismo Hitler que participaba en aquel entonces de anfitrión de estos juegos abandonó el estadio para no estrecharle la mano al joven afroamericano. Contra los pronósticos de estos llamados hombres de raza superior, este hombre de color pudo demostrar todo lo contrario contra esa teoría. En nuestra aplicación de hoy, ¿cuánta gente
a nuestro alrededor con teorías de superioridad, con un más alto concepto de sí del que debe de tener, de alguna manera transmiten con su pensamiento y actitudes, y aún otros con palabras, el tratar de dudar de nuestra capacidad, tal vez por las limitaciones, debilidades, o tal vez por nuestra aparente falta de competitividad. Sin embargo, Dios nos ha hecho seres competentes, seres con capacidades extraordinarias, seres con un potencial para lograr hacer hazañas en su nombre. La Biblia dice en uno de los salmos, en Dios haremos proezas. Este es el día que debemos internalizar esta reflexión y comenzar a vernos en la óptica de Dios, de que somos seres creados a su imagen y semejanza, de que somos seres con la capacidad de hacer la voluntad de Dios, de que somos seres con habilidades útiles en las manos de Dios, pese a lo que llamamos limitaciones, pese a nuestros conflictos y a nuestras debilidades, pese a nuestro color de piel, a nuestro color de cabello o a lo que pueda producirte un sentido de inferioridad en este día. Hay una propaganda, tal vez que no sea una nazi en estos días, pero hay una propaganda diabólica que quiere menospreciar y quiere humillar a los seres humanos, y por eso es que muchos han caído bajo en su estilo de vida porque no han reconocido la capacidad que Dios nos da en Cristo Jesús. En Jesús somos un solo pueblo. No existe el prejuicio ni tampoco el racismo, sino que somos uno en Él y tenemos la capacidad de Dios para lograr hacer lo que Él quiere que hagamos en su propósito maravilloso. Dios te bendiga.